hoy quiero hablarles bajo el tema el epicentro del avivamiento. Y quiero que vayamos a Malaquías, capítulo 4, versos 5 y 6. Malaquías, capítulo 4, versos 5 y 6. Voy a estar utilizando la Reina Valera 1960. Va a estar en pantalla. Y también usted me puede seguir en cualquier versión que usted tenga disponible. En esencia dice lo mismo y el mensaje es igual. Malaquías capítulo 4 versos 5 y 6 dice de la siguiente manera, y preste mucha atención. Voy a desglosar esto, voy a enseñar en el día de hoy lo que esto significa, lo que esto representa tanto proféticamente, en el aspecto profético de tiempos finales y lo que representa para nosotros. Así que es muy importante que nos familiaricemos con este texto que tenemos en pantalla. Dice Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6, de la siguiente manera: He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Escuche esto: no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Voy a repetir el verso número 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Escuche bien. Usualmente, cuando hablamos del avivamiento de los últimos días, nosotros tendemos a pensar en una gran revolución espiritual en la ciudad. Usualmente tendemos a pensar en una gran revolución en el país, en una revolución, un sacudimiento, un despertar espiritual en la sociedad. Y sobre todas las cosas, cuando hablamos de avivamiento, usualmente pensamos en un avivamiento y un despertar dentro de las cuatro paredes de la iglesia. De seguro tengo que mencionar y tengo que afirmar que el avivamiento que Dios quiere traer en este tiempo definitivamente quiere impactar todas estas áreas. Sin embargo, hoy quiero presentarles evidencia bíblica en la tarde de hoy que nos va a mostrar que el mayor lugar en donde el Padre traerá el avivamiento de los últimos días es la familia. Diga conmigo, la familia es el epicentro del avivamiento. Vamos, dígalo como que usted se tomó un cafecito, un capuchino esta mañana. Vamos, la familia es el epicentro del avivamiento. Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6, el texto que leímos al principio, nos dice que en los últimos días el Espíritu Santo va a ministrar la palabra de Dios de manera tal que va a hacer tornar el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Ahora, es muy importante que para que nosotros podamos interactuar con esta palabra y sacarle todo el nutriente espiritual de lo que esto tiene para darnos en el día de hoy, es muy importante que nosotros entendamos la relevancia de estos versículos. Entienda esto, por favor, y quiero que capte estos datos que son muy importantes. Estos versículos de Malaquías son literalmente las últimas palabras escritas en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento cierra completamente con Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6, la palabra que hemos leído al principio. Estos versículos de Malaquías también son la palabra profética que sirve como el eslabón que interconecta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 1, verso 13 al 17 nos muestra y nos enseña cómo comienza el Nuevo Testamento. Verso 13 en adelante de Lucas capítulo 1. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan, el cual conocemos como Juan el Bautista. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos.
e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Escuche esto: para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Con esto estamos viendo en la tarde de hoy que esta palabra en Malaquías es la palabra que cierra el Antiguo Testamento, pero al mismo tiempo es el acontecimiento que abre el Nuevo Testamento, donde comienza la gracia de Dios a fluir para nuestras vidas. En otras palabras, lo que estamos viendo aquí en el día de hoy es que esta palabra es la palabra con la cual se transfiere la antorcha de la revelación de Dios de la mano de los profetas a manos del Hijo de Dios. Y eso es muy, pero que muy importante. Es tan importante, la importancia de estos versículos en Malaquías es tanta que nos deja ver claramente una poderosa verdad en la tarde de hoy. Y es la siguiente: la restauración de las relaciones familiares es el factor clave que el Padre utilizó para darle cierre a la ley, y también es el factor clave que utilizó para darle comienzo a la dispensación de la gracia en la cual usted y yo vivimos en el día de hoy. ¿Estamos acá, church? Ahora, ojo a lo que le voy a explicar. Estoy estableciendo fundamentos. Ojo a lo que le voy a explicar, porque algunas de las cosas que voy a explicar ahora son muy importantes en cuanto a este punto. Según las leyes de interpretación bíblica, estos versículos en Malaquías tienen un doble cumplimiento. Estos versículos, Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6, tienen un doble cumplimiento. Primero, con Juan el Bautista, lo vimos en Lucas capítulo 1, donde nos dice que Juan el Bautista, y nos cuenta la historia, llamó a la nación de Israel a volverse a Dios, y fue la persona que preparó el camino para la manifestación del Mesías. Si usted se acuerda, Juan el Bautista fue la persona que constantemente decía: arrepentidos y convertidos porque el reino se ha acercado. Ese reino se ha acercado, es el Mesías, está a punto de comenzar su ministerio. Juan el Bautista era el que predicaba y decía: ustedes necesitan dar frutos dignos de arrepentimiento, y fue la persona que utilizó el Padre para preparar el corazón del pueblo en aquel tiempo para la llegada del Mesías. Ese es el primer cumplimiento de esta palabra en Malaquías. Y segundo, esta palabra en Malaquías es una palabra precisa y puntual que también define la antesala de la segunda venida de Cristo. Si usted y yo prestamos atención claramente a lo que acabo de mencionar, usted y yo nos vamos a dar cuenta que la antesala de lo que fue la primera venida del Mesías, como también la antesala de lo que será la segunda venida de Cristo, ambas están marcadas por una reconciliación en las relaciones paterno-filiales. ¿Está acá conmigo? La primera vez que vino el Mesías a la tierra a restaurar todas las cosas, la antesala fue una restauración en las relaciones paterno-filiales. Y aún en la segunda venida de Cristo se nos anticipa que la antesala para que venga la gloriosa venida del Cordero de Dios nuevamente a levantar su iglesia también es una restauración en las relaciones paterno-filiales de familia. Permítame explicar un poco más y expander este punto un poco más. El patrón divino, no se pierda esto y sígame la línea. El patrón divino que vemos aquí es que cada vez que el Padre ha manifestado a la creación su gloria a través de su Hijo, lo ha hecho sobre el fundamento de la relación de padres e hijos. Diga conmigo: padres e hijos. Ese es el patrón bíblico. El patrón bíblico, cada vez que el Padre va a mostrar su gloria a la creación a través de su Hijo, siempre este ha sido el fundamento. Restauración en los asuntos familiares, restauración en la relación de padres e hijos. En Génesis, cuando vemos la primera manifestación de la gloria de Dios a través de su Hijo, nos dice en Génesis que el Padre muestra su gloria a través de Adán, su primer hijo. Y nos dice la Escritura que lo hace a través de este fundamento. Dice la Escritura que Dios le dice a Adán, le dice: multiplícate, le dice: ten hijos, llena la tierra de ellos y represéntame en la tierra. Todos sabemos que Adán
desobedece. Y como producto de la desobediencia entra la orfandad, uno de los problemas más grandes que tiene la humanidad en el día de hoy. Como producto de la desobediencia entran los problemas familiares, la deshonra a los padres, los celos, la competencia. Y muy cercanamente a ese acto entra el primer asesinato entre hermanos. Todo el plan establecido en el principio tuvo un tropiezo. Pero también nos dice, y vemos también a través de la historia, que cuando luego el Padre muestra su gloria a través de su Hijo unigénito, el segundo Adán, Cristo Jesús, para redimir las consecuencias del primer Adán, lo hizo también a través del fundamento de la familia. Acabamos de ver que envió a Juan el Bautista para preparar el camino del Mesías prometido que iba a restaurar todas las cosas. Lo envió a restaurar las relaciones de familia, de padres e hijos, para que se manifestara el segundo Adán, el Hijo unigénito de Dios que iba a revelar la gloria del Padre a la humanidad. Y también cuando el Padre, nos dice la Escritura, cuando ponemos todos estos puntos y los unimos, también nos está diciendo que cuando el Padre vaya a manifestar la segunda y última venida de su Hijo Jesucristo en los últimos días, Malaquías nos dice que también, una vez más, Él enviará a su Espíritu a traer un avivamiento en la familia. Escuche bien esto, iglesia. La restauración familiar siempre ha sido y siempre será la antesala de la manifestación gloriosa del Hijo de Dios. ¿Estamos acá, iglesia? Siempre ha sido y siempre será la antesala de la manifestación de la gloria de Dios a través de su Hijo. Por consiguiente, hay un principio aquí que no podemos perder, en el cual tenemos que desarrollar convicción en nuestro corazón en el día de hoy. Escuche bien, esto nos enseña el principio de que cada vez que el Padre quiere traer algo fresco y nuevo de su gloria para bendecirnos, debemos preparar a nuestra familia para poderlo recibir. ¿Me escuchó? Voy a repetir eso. Eso necesita una repetición contundente. Esto nos enseña el principio de que cada vez que el Padre quiere traer algo fresco de su gloria para ti, para mí, cuando el Padre se apresta para traer algo más poderoso para tu vida y mi vida, para beneficiarnos y para llevarnos a nuevas cosas que Él quiere, en el propósito que Él tiene con cada uno de nosotros, debemos preparar a nuestra familia para poderlo recibir. De la misma manera como cuando Él iba a manifestar la gloria a través de su Hijo, preparaba la antesala con una restauración en los asuntos familiares. Cada vez que el Padre diga, voy a hacer grandes cosas con tu vida, cada vez que el Padre diga, te voy a llevar a nuevas cosas, tengo más para ti, tenemos que entender que necesitamos preparar esa antesala que es la familia, para que descienda eso nuevo que Dios quiere traer a nuestras vidas en el fundamento principal de todas las cosas, el hogar. Amén. Un ejemplo de lo que estoy hablando lo podemos ver en el libro de Génesis. En un momento en Génesis, Dios le pide a Jacob que vaya a Betel, le pide que levante un altar con la intención de afirmar su legado, el legado de Jacob, y también de afirmar la autoridad de Jacob frente y ante los pueblos que rodeaban a Jacob. Y lo primero que Jacob hace cuando entendió que Dios lo quería visitar y hacer algo nuevo con él, lo primero que hace Jacob es preparar a su familia para lo que Dios había decidido hacer con él. Génesis capítulo 35, versos 1 y 2, lo explica y lo relata de la siguiente manera. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. El verso 5 en ese mismo capítulo más adelante sigue relatando y dice, y salieron después de haberse santificado la familia de Jacob, y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Luego el verso 10 y 11 en el mismo capítulo sigue relatando y nos muestra lo que sucedió al final. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre.
y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La familia, escuche bien, iglesia, la familia es el epicentro de las cosas grandes que nuestro Padre Celestial desea hacer con cada uno de nosotros. El hogar es el epicentro, es la cumbre, es el escenario en donde nuestro Padre Celestial quiere manifestar más de Él en nuestras vidas. Viendo esto, viendo toda la evidencia bíblica que estamos viendo en la tarde de hoy, y sabiendo que estamos en los últimos días, la pregunta que tenemos que hacernos en esta tarde es si nuestro hogar está listo para ser parte de ese avivamiento. Vamos, mira aquel que está a tu lado. Si es familia, lo puedes mirar más cercanamente. Si no lo es, con el distanciamiento social, una miradita de distanciamiento social, y dile: ¿Are you ready? Vamos, pregúntale: ¿estás listo? Entendiendo esta realidad, understanding this reality, we have to make that question to ourselves: are we ready? Our homes, our family is ready for this revival? Necesitamos preguntarnos si nosotros estamos listos para que Dios traiga esta visitación en nuestro hogar. ¿Cuántos quieren ser parte del avivamiento de los últimos tiempos? Vamos, dígame a eso. ¿Cuántos quieren ser parte de lo que Dios va a derramar sobre este planeta Tierra en los últimos tiempos? ¿Cuántos quieren ser testigos de los mejores milagros de Dios? Por favor, recuerde que el libro de Joel, capítulo 2, verso 28, nos habla del derramamiento del Espíritu Santo en los últimos días. Y una de las cosas que habla es del derramamiento del Espíritu de Dios sobre nuestros hijos. Y dice: y después de esto, en los últimos días, derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos van a profetizar. La pregunta es si estamos preparados para este avivamiento. Estoy seguro que todos en el corazón estamos diciendo: I want to be part of this revival. Quiero ser parte de este avivamiento. Quiero que mi casa sea, quiero que mi hogar, mi familia sea el epicentro de la gloria que Dios quiere desatar, la gloria que Dios quiere soltar, con la que me quiere bendecir en este tiempo. Ahora, si vamos a ser parte de este avivamiento, necesitamos tener en claro 3 fundamentos principales del avivamiento que se establecen con esto que hemos visto. Escuche bien, estoy soltando fundamentos acá a la familia, a toda la iglesia. Y si usted le presta atención a estos fundamentos durante toda la semana, estos fundamentos y esta evidencia bíblica contundente le va a estar predicando usted toda la semana. Y le va a estar diciendo: tu casa es el epicentro de un avivamiento. Tus hijos están destinados para algo más grande. Tú estás destinado para algo más grande. ¿Cuántos dicen amén en la tarde de hoy? Si vamos a ser parte de este avivamiento, necesitamos tener en claro 3 fundamentos principales del avivamiento que se establecen con esto que hemos visto. Número 1, el primer fundamento es que el avivamiento comienza en casa. Diga conmigo: en casa. El avivamiento comienza en casa. El avivamiento de los últimos tiempos impactará la ciudad, pero no empezará en la ciudad. El avivamiento de los últimos tiempos impactará la sociedad, pero no va a empezar en la sociedad. Escuche bien, el avivamiento comenzará en los hogares que se entreguen al mover del Espíritu Santo. Ahí es donde va a comenzar el avivamiento. Y usted preguntará: ¿por qué el avivamiento va a comenzar por ahí y no por otro lugar? No por el gobierno, no por las escuelas o no por los hospitales. ¿Por qué no en otro lugar? ¿Por qué tiene que ser el hogar? Mis amados, porque la familia es el fundamento del cual se desprende todo lo que existe en la sociedad. Póngase a pensar, la familia es ese fundamento, de ahí se desprenden todas las cosas en la sociedad. Escuche esto: si los cambios profundos, si lo que el Espíritu Santo se apresta a hacer en este último tiempo para preparar a su pueblo para la venida de Cristo, si esos cambios profundos toman lugar en el hogar, automáticamente todo lo demás será impactado por estos cambios. Si el hogar es avivado, la sociedad va a ser avivada.
Si las familias se avivan, las escuelas también, la cultura también, las artes van a ser transformadas, la música va a ser transformada, los valores van a ser restituidos y los principios también. Si todo comienza, si los cambios profundos comienzan en el lugar correcto, todo lo demás se va a transformar. Escuche bien, escuche esto, viene por la palabra de Dios. Viene una revolución espiritual que afectará a toda familia que invoque el nombre de Dios. Toda familia que invoque el nombre de Dios cae en esta definición, cae en esta realidad. Viene una revolución espiritual. Creo que toda familia que invoque el nombre de Dios y se acerque a Dios en este tiempo, se le van a abrir nuevas vías de comunicación. Les va a venir restauración en el amor y la confianza. El producto de ese avivamiento va a ser una restauración. Van a ser relaciones más saludables en la familia. Ahora, importante lo que le voy a enseñar en el día de hoy. Esto es muy importante. Todo lo que estamos hablando es porque Dios lo ha prometido. Diga conmigo, esto es porque Dios lo ha prometido. Esto no son cuentos del pastor. No es un cuento que escuché en el YouTube, ni en el Facebook, ni en las redes sociales. Esto es la palabra sagrada de Dios. Importante esto, escuche esto, porque esto nos va a dar esperanza en el día de hoy. Si Dios ha prometido esto para el tiempo final, quiere decir que el Espíritu Santo está comprometido con honrar la palabra de Dios. Y si está comprometido con honrar la palabra de Dios, porque así es Dios, así es el Espíritu, Él honra lo que Dios ha hablado que va a suceder. Como está comprometido con honrar la palabra de Dios, por ende está comprometido en invertir en el resurgimiento de cada familia. ¿Usted me escuchó? Como esto es algo que Dios ha prometido, el Espíritu Santo está comprometido a honrar esa palabra. Es algo que Dios ha prometido. El Espíritu Santo no puede faltar a esa palabra. Y si está comprometido con esa palabra, automáticamente te dice que el Espíritu Santo está comprometido en invertir en el resurgimiento de cada familia. Y esto es importante para toda familia que desee una restauración. Para toda familia que se encuentre quebrada en este momento. Para toda familia que piense que no hay esperanza. Para toda familia que piense que está en el fondo de la destrucción. ¿Sabes por qué? Porque esto nos deja claro que sin importar los errores que tú y yo hayamos cometido como padres o como madre, sin importar los errores que hayamos cometido como hijos, sin importar las heridas que estén presentes haciendo sangrar a tu familia en este momento, el Espíritu Santo no va a escatimar en hacer lo que sea necesario para convertir a tu familia en el epicentro de un gran avivamiento y una visita, aleluya, y una visitación del Padre para tu vida. Vamos, y el aplauso es para Jesús, déselo fuerte en el día de hoy. No va a escatimar. Tienes que entender esto, no importa cuán destruido, no importa los errores, las metidas de pata. Él está comprometido en traer un avivamiento a tu familia y a mi familia en el día de hoy. El primer paso que tenemos que dar para que esto comience es rendir nuestra familia sin excusas y sin reservas a la voluntad de Dios para este tiempo. Es la única forma que esto va a funcionar. El Espíritu Santo está comprometido, no va a escatimar, no va a medir. El Espíritu Santo cuenta con todos los recursos del reino ilimitados, fondos ilimitados, porque sabe que tiene que llevar al cumplimiento esta palabra. Y lo único que tú y yo tenemos que hacer sencillo es rendir sin excusas, de una vez y por todas, sin peros, la voluntad de nuestra familia al propósito y la voluntad del Padre para este tiempo. Número 2, segundo principio del avivamiento que se nos habla acá. Número 2, segundo fundamento principal de este avivamiento es el siguiente: no responder a este llamado resultará en maldición. Presta atención. No responder a este llamado del Espíritu a que se restauren las relaciones familiares, el hogar, va a resultar en maldición. Yo sé que la palabra maldición es una palabra fuerte, a nadie le gusta escucharla. Yo sé que nos encanta que todo el sermón del pastor sea bendición y bendición y bendición y bendición y bendición y bendición. Pero cuando escuchamos la palabra maldición, como que algo pasa.
Como que, ok, what's happening here? Escuche bien. Al final de Malaquías capítulo 4, verso 6, la palabra es certera y clara. Después de hablar de la restauración de padres e hijos y de hijos a padres, dice lo siguiente: no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Si Dios no encuentra un espíritu de amor y de comunión en las familias de esta generación, señoras y señores, la religión no nos va a salvar. Señoras y señores, los programitas cristianos, los domingos en la iglesia, los cánticos y los coritos no nos van a salvar, porque lo que Dios quiere hacer va mucho más allá de eso. El llamado de Dios en la familia va mucho más allá de eso. La realidad es esta: si las familias no responden, una maldición golpeará una y otra vez a cada generación. La maldición de la falta de identidad y valor, la maldición del divorcio, la drogadicción, del uso profano de la sexualidad, de la rebeldía. Van a seguir siendo, estas cosas van a seguir siendo el especial del día en nuestra cultura. Seguiremos viendo, escuche bien lo que voy a decir, seguiremos viendo a una generación que sabe tener hijos, pero que no sabe formar y sostener a una familia. Cualquiera tiene un hijo. Sostener una familia, formarla, llevarla al propósito de Dios, son otros 20 pesos. Tener un hijo, escúcheme bien, lo único que toma es una pasión de momento. Formar un hijo, formar una familia, requiere hombres y mujeres de Dios que estén, aleluya, anclados en la palabra de Dios. Aleluya, que estén sólidos en el propósito de Dios y entiendan que han sido llamados para algo más grande, aleluya, de lo que esta sociedad y cultura predica en este tiempo. Me están dando ganas de predicar. Va tiempo como que Amén. Mira que los zapatitos que tengo son livianos hoy, ¿eh? Pegarme ya mismo una danzadita en el espíritu. Vamos a seguir viendo esta problemática. Una generación que sigue teniendo hijos y hijos y hijos y hijos, pero que no sabe formarlos, que no sabe educarlos, que no sabe inculcarles el temor de Dios, que no está desarrollando para Dios una casta de sacerdote que ministre en su presencia. Quiero dejar esto claro porque quiero definir esto de la maldición. Porque yo sé que cuando hablo de maldición, lo primero que uno piensa es una fulminación total. Te cayó un rayo y te fulminó. Pero permítame abrirle los ojos a esta realidad espiritual. Quiero dejar esto claro. Van a haber serias consecuencias para aquellas familias de esta generación que no respondan a este llamado. Entonces son de estas cosas que como pastor a uno le toca decir, que son de esas cositas fuertes, pero son una realidad. Van a ver, no le puedo decir otra cosa, es mi responsabilidad predicarle y enseñarle la palabra sin quitarle y sin añadirle. Van a haber grandes consecuencias para las familias que sigan ignorando este llamado. ¿A qué me refiero a estas grandes consecuencias? Los padres que teniendo el conocimiento bíblico sigan tomando decisiones sin considerar el bienestar de sus hijos. Los padres que continúen en hábitos y conductas que cierran la puerta al mover del Espíritu Santo en su hogar, tristemente cargarán con la culpa de haber privado a sus familias de la vida que Dios deseaba darles. Cargar con un descontento así se sentirá como cargar con la peor maldición que una persona pueda cargar. Por eso le digo, van a haber grandes consecuencias y es una maldición, porque no hay nada más feo que uno cargar con esa sensación de que uno fue el causante que le tronchó la vida a sus hijos, de que uno fue el causante de que los hábitos, las malas decisiones, de estar pensando en mis sentimientos nada más y en lo que yo quiero, sin pensar en la gente que Dios me ha puesto a cargo. Aleluya. Should I continue? Sigo, iglesia. No se queje después. No hay nada peor, mis amados. No hay maldición más grande. Escuche bien, no estoy hablando de una fulminación, no estoy hablando de que te vaya mal, que te vaya a aplastar un camión. Dios no brega de esa manera, Dios es amor. Pero no habrá peor maldición para ti, para mí como padres, que cargar con esa culpa.
que cargar con esa tristeza, con esa sensación de que no hicimos lo que teníamos que hacer. Y eso se va a convertir en una maldición que nos va a perseguir, un tormento que nos va a perseguir por el resto de nuestra vida. Todo esto nos llama a entender que el impacto más importante que debe tener nuestro encuentro con Dios es la restauración de la comunión y el fortalecimiento de la unidad en el hogar. El producto y el resultado de tu encuentro con Dios, el más importante, el impacto más importante que debe producir tu vida con Dios, no es que te hagas millonario. No es que te conviertas en un experto de saberte todos los nombres habidos y por haber de los demonios y ser ser un experto en la demonología, en todas estas cosas. Mis amados, el producto, el impacto más importante que tiene que tener nuestro impacto, nuestro encuentro con Dios, es la restauración de la comunión, la unidad, el fortalecimiento en el hogar. Hoy es el día, cuando entendemos esto, entendemos que es hoy. Diga conmigo hoy. Diga conmigo, aquí no hay mañana. Aquí no hay espacio para mañana. Aquí no hay espacio para, ¿qué hora es? Son las 3:59. Aquí no hay espacio para las 4 de la tarde. Ni siquiera un minuto más. Es ahora, ahora. Esto nos hace entender que hoy, en este momento, es el día, es el momento de tomar una decisión definitiva de remover cualquier cosa, cualquier obstáculo, de soltar cualquier cosa que tengamos en nosotros que no nos permita responder a este llamado. Y para lograr esto, porque esto no es fácil, a veces tenemos un montón de cosas que nosotros queremos, que las queremos, que estamos aferrados a ellas. Sabemos en el fondo que no son buenas, que son perjudiciales, que pueden cerrar la puerta al mover del Espíritu en nuestros hogares, pero estamos tan empecinados, nos hemos engañado a nosotros mismos, nos hemos empecinado con eso, que no lo queremos soltar. Por eso, para lograr eso, necesitamos responder a este llamado dependiendo totalmente del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo va a ser imposible dar este paso, porque el Espíritu Santo es el único que tiene esa capacidad de convencernos, de movernos, de impulsarnos, de empujarnos, si podemos utilizar ese término, para tomar estas decisiones difíciles. Por eso, una de las preguntas que tienes que hacer en tu corazón en la tarde de hoy es preguntarle al Espíritu Santo, what should I do? Si tienes problema con abandonar algo que sabes que va a afectar a tu familia, una decisión, lo que sea, un plan, cualquier cosa, hábitos, comportamientos, malos ejemplos, lo que sea, que sabes que estamos teniendo, que podamos estar teniendo. Todos luchamos con esas cosas. Todos luchamos con esas cosas. Pero si son difíciles, vamos, para eso se te ha dado al Espíritu Santo, aquel que en los momentos difíciles te va a recordar lo que tienes que decir, lo que tienes que hacer. El Espíritu Santo, que es el poder mismo, la esencia de Dios en ti. Tienes que recordar que no se te ha dado un espíritu de cobardía, sino de dominio propio, de poder, para que puedas lograr estas cosas. Tienes que entender que la recompensa, al momento, el momento duele, al momento no se va a sentir bien, pero la recompensa que viene es mucho mejor. Lo que vas a ver te va a traer más satisfacción y vas a tener un legado para las próximas generaciones. Vas a poder vivir mirando a tus hijos, mirando a tu familia, sabiendo que has hecho lo que tenías que hacer. Que diste el todo por el todo, que diste lo mejor, que te esforzaste, que te levantaste cada día siguiendo la presencia de Dios, siguiendo su voluntad, y en el momento perfecto Dios traerá recompensa a todos los sacrificios que hayas hecho. Necesitamos al Espíritu Santo hoy para tomar estas decisiones. Número 3, con esto voy a terminar. Tenemos clase de TC 101 al final. Con esto voy a terminar. Ven, Joy, ayúdame acá. Número 3, tercer fundamento de este principio. La semana que viene voy a seguir hablando de la familia porque, créame, tenía tanto que les quería decir en el día de hoy. Y ustedes saben que si a mí me dejan, predico 2 horas, mínimo. 2 horas y ahí está la introducción nada más. La semana que viene voy a seguir con otras cosas, pero está siguiendo toda la estructura bíblica, el patrón bíblico en todo esto, mis amados. Tenemos que salir de aquí con esta convicción clara. There is no other way. Esta es la realidad de Dios para nosotros. Tercer fundamento de este avivamiento es el siguiente. El Espíritu Santo
nos está preparando para el retorno de Cristo. Aleluya. Yo siento la presencia de mi Padre aquí. Nuestro Padre reina. Diga conmigo, Él está por regresar. He's about to come back. El Espíritu Santo nos está preparando para el regreso maravilloso, el retorno triunfal de Jesús en la tierra. Al final de Lucas capítulo 1, verso 17, el eslabón que vimos que une al Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, vimos que al final de Lucas capítulo 1, verso 17, no sé si lo podemos poner en pantalla, dice al final que todo esto sucede con un propósito. Vamos, dígalo conmigo, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Vamos, esa fue práctica ahora de verdad, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Diga conmigo, estoy siendo preparado. Mis amados, a través de esta restauración en el hogar, el Espíritu Santo está preparando a un pueblo para ese gran día. Cada vez que la gloria del Padre ha sido manifestada a través de su Hijo, y en el momento que solamente nuestro Padre conoce, ni siquiera los ángeles del cielo, los ángeles de Dios ni siquiera saben, porque esta fecha solamente está en la pura potestad del Padre, según la Escritura. Ahora que ese acontecimiento está más cerca cada día que pasa, el Espíritu Santo está preparando el ambiente para esa manifestación y está preparando a un pueblo que pueda recibir, pueda estar preparado para este gran acontecimiento. ¿Para qué nos está preparando? ¿Para qué? ¿Para qué más nos está preparando el Espíritu Santo con esta restauración en las familias? Nos está preparando para que seamos familias que estén dispuestas a imitar los frutos del carácter de Jesús. Ayer el pastor Sergio en la conferencia de padres dijo que nuestro ejemplo va a eliminar el problema de la invisibilidad de Dios. ¿Se acuerdan los que estuvieron acá? Si algo está sucediendo con todo esto es que nos está preparando para que seamos ese pueblo, seamos esas familias que están dispuestas a imitar los frutos del carácter de Cristo ante esta generación. De hecho, mis amados, lo que está sucediendo ahora, todo lo que se está gestando espiritualmente para este gran acontecimiento, es nada más y nada menos que la realidad que desde el principio de los tiempos, desde Génesis, el propósito de nuestro Padre Celestial fue crear una casta de sacerdotes que fueran ministros en la iglesia más importante del planeta Tierra, el hogar. Eres un ministro. Todos aquí somos ministros. En tu casa, Dios te ha puesto como un sacerdote, como un ministro, para ministrar en ese ministerio tan hermoso. No tienes que tener un ministerio incorporado, un ministerio que se llame que la gloria de Dios va a caer, que si la Nueva Jerusalén, que aquí, que allá. No, tú tienes un ministerio, tu hogar. Todo eso de que, no, pastor, yo no tengo ministerio. ¿Cómo que no? Si tienes un hogar, tienes ministerio. Diga conmigo, yo tengo un ministerio. Así que viendo todas estas cosas, permítame cerrar haciendo hincapié en lo siguiente, porque esto es súper importante. Independientemente de cuál sea nuestra composición familiar, papá y mamá, papá soltero o mamá soltera, o primeras nupcias, segundas nupcias, o familia compuesta donde hay hijos de
otra relación, sin importar cuál sea tu composición, nuestra composición familiar. La voluntad de Dios sigue siendo la misma para toda la familia. Dios nos sigue, nuestro Padre nos sigue. Él no altera los principios para adaptarlos a las composiciones familiares que se dan en la cultura de hoy. Los principios para la familia de Dios siguen siendo los mismos. No cambian, son eternos, infalibles, incambiables, inmutables, inquebrantables. No pasan, no expiran, no tienen fecha de expiración, no tienen fecha de caducación. Siguen siendo los mismos. Los principios que el Padre ha establecido para la calidad familiar y lo que Él quiere hacer, mis amados, son los mismos sin importar que hayamos pasado cualquier situación. Y yo sé, esto es muy importante entenderlo, porque muchas veces nos privamos, automáticamente nos sacamos del marco bíblico, no porque es que mi situación es distinta. No, distinta o no distinta, sin importar la composición familiar que tengas, que haya pasado, lo que haya pasado en tu vida. Pudiste haber experimentado un divorcio, un fracaso, lo que sea. Los principios de Dios para el bienestar familiar son los mismos. Y donde quiera que estés, en cualquier situación que estés, debes aplicar los principios de Dios para la familia, porque eso es lo que te va a traer bienestar. Necesitamos comprender, irnos en esta tarde entendiendo que este estilo de vida, cuando vemos la Escritura, cuando vemos lo que dice Malaquías, nos habla del día grande, de Jehová grande y terrible. Cuando vemos esta realidad, mis amados, este estilo de vida al cual estamos siendo llamados no es una opción. Aquí no hay, honestamente, tenemos que ser claros. Aquí no hay un punto de negociación en la mesa. No hay otras opciones. Este estilo de vida no es opcional en los últimos días antes de la venida de Cristo. De hecho, es un requisito para poder vivir en la plenitud de la vida en el reino de Dios. Vivir el propósito de Dios para la familia aquí en la tierra. Escucha esto. Vivir aquí, darte a la tarea, darnos a la tarea de vivir aquí en la tierra. El propósito de Dios para la familia es lo que nos va a preparar para vivir como la familia de Dios que estará con Él por la eternidad. Es una práctica. Por eso es que está preparando los corazones para su venida. Porque si tú y yo respondemos a ese llamado y vivimos el propósito del Padre, lo comenzamos a vivir aquí en la tierra, automáticamente eso nos preparará para que podamos ser parte de la familia de Dios con Él por toda la eternidad. I don't know you, but I want to be in the eternity with God. I want to be part of that eternal family that is going to reign with Jesus Christ. Yo quiero ser parte de esa familia que va a reinar con Jesucristo por la eternidad. Tenemos la realidad mucho que perder si no lo hacemos, pero también tenemos mucho que ganar si nosotros decimos: heme aquí. Espíritu Santo, haz de mi familia un epicentro del avivamiento.